Hay un tipo de silencio en Japón que no se siente vacío. Se siente vivo. Al principio no lo sabía. Porque venía de una vida donde el silencio significaba que algo andaba mal. Una pelea, un fracaso o soledad. El silencio era el espacio entre las cosas ruidosas, y yo siempre estaba persiguiendo cosas ruidosas. Pero en Kioto me encontré de pie en un bosque de bambú. Sin música. Sin voces. Solo el viento rozando las hojas como si dijera algo que no podía entender. Y recuerdo, no saqué mi teléfono. No hablé. Simplemente me quedé allí, y me sentí visto. El sonido de la nada era más fuerte que cualquier cosa que hubiera escuchado en años. No me asustó. No me pidió nada. Simplemente me sostuvo allí, como una mano en mi hombro que no necesitaba palabras. Esa fue la primera vez que escuché mi propia mente con claridad. No a través del ruido. No a través de la distracción. Solo a través de la presencia del silencio. Creí haber ido a Japón para aprender minimalismo. Pero Japón no me enseñó a poseer menos. Me enseñó a escuchar más, sobre todo a mí misma. Antes de comprender el silencio, era adicta al ruido. No solo a los sonidos, sino al desorden mental, la estimulación constante y la falsa comodidad de estar ocupada. Solía despertarme con una alarma, revisar mi teléfono antes de siquiera tocar el suelo y dejar que el mundo exterior me dijera cómo sentirme antes de tener la oportunidad de pensar por mí misma. Notificaciones. Fechas límite. Podcast de fondo. Música durante la ducha. Incluso cuando caminaba al trabajo, llevaba auriculares. Siempre sonaba algo. Lo llamaba productividad. Pero en el fondo, era una vía de escape. Le temía al silencio porque en el silencio, los pensamientos se hacían más fuertes. Y no los buenos. Los que enterré. Las preguntas que no quería afrontar. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me siento cansada incluso después de descansar? ¿Por qué todo se siente vacío? Pero en lugar de responder esas preguntas, las ahogué en listas de reproducción y episodios de podcast. Y cuando no estaba consumiendo contenido, estaba creando tareas. Organizando mi escritorio. Reescribiendo listas de tareas. Limpiando cosas que ni siquiera estaban sucias. Pensé que si seguía moviéndome superaría la pesadez que no podía identificar. Llevaba la ocupación como una armadura. Y no estaba sola. El mundo a mi alrededor recompensaba el ruido. Cuanto más ruidoso hablabas, más te notaban. Cuanto más rápido respondías, más valioso parecías. En las reuniones, a quien más hablaba se le llamaba líder. En las amistades, el silencio se interpretaba como señal de desinterés. Y en la vida, bajar el ritmo se sentía como quedarse atrás. Así que me mantuve conectada. Siempre conectada. Pero, de alguna manera, siempre desconectada. De lo que no me di cuenta en ese entonces es de esto: el ruido puede hacerte sentir llena, pero aún así dejarte vacía. Como comer azúcar cuando lo que necesitas es comida de verdad. Cuando finalmente paré, cuando entré en un mundo donde el silencio no era incómodo, sino sagrado, fue como encontrarme conmigo misma por primera vez. Pero en ese entonces ni siquiera sabía que ese tipo de quietud existía. Solo conocía el movimiento. Solo confiaba en el ruido. Hasta que Japón me mostró algo diferente. El silencio en Japón no es accidental. No es una ausencia. Es una presencia. La primera vez que realmente lo noté fue en un templo a las afueras de Nara. Había ido a ver al Buda gigante como cualquier otro turista. Pero no estaba preparado para lo que lo rodeaba: espacio. No espacio vacío, sino espacio con intención. Los caminos de grava eran anchos y tranquilos. El musgo sobre las piedras parecía haber crecido sin ser molestado durante siglos. Nadie gritaba. Nadie corría. Incluso la gente hablaba en voz baja, como si las palabras pudieran hender el aire. Y en ese silencio me sentí observado. No por cámaras. Ni por gente. Sino por la quietud misma. No hacía frío. No era inquietante. Era como entrar en una habitación donde algo sagrado estaba sucediendo, y el silencio era parte de la ceremonia.
Fue entonces cuando me di cuenta, en Japón, el silencio no es incómodo. Es respetuoso. Es reflexivo. Es deliberado. En Occidente nos apresuramos a llenar cada silencio con charlas, música, movimiento, ruido. Tratamos el silencio como un problema. En Japón, es lo contrario. El silencio es un regalo. Te permite respirar. Observar. Ser sin actuar. No eran solo templos. En los trenes nadie hablaba. Ni llamadas telefónicas. Ni risas fuertes. Solo gente sentada, mirando por las ventanas, leyendo libros, absorta en sus pensamientos. El tren se movía con suavidad, sin apenas ruido, como si tampoco quisiera molestar. Incluso en Tokio, una de las ciudades más grandes del mundo, encontré rincones de quietud que serían imposibles de imaginar en otras megaciudades. Un tranquilo banco de parque donde un hombre permaneció sentado durante horas sin mirar su teléfono. Un pequeño callejón bordeado de faroles, donde el único sonido era el tintineo de los palillos. Una mujer barría las escaleras de un santuario antes del amanecer, deteniéndose cada pocos instantes como si escuchara el viento. No era el silencio como ausencia. Era el silencio como presencia. El tipo de silencio que te invita a reencontrarte contigo mismo. Recuerdo una noche sentada sobre un tatami en un ryokan. Las paredes eran finas como el papel. La habitación estaba vacía, salvo por una mesa baja, un futón y un pequeño rincón con un arreglo floral. No había televisión. Ni el zumbido de los electrodomésticos. Solo el lejano sonido del agua goteando afuera. Esa noche no busqué mi teléfono. No sentí la necesidad de hacer nada. Y en ese silencio noté lo ruidosos que habían sido mis pensamientos durante años. Cuánta energía gastaba evitando precisamente esa quietud. Pero allí en Japón, el silencio no era algo que temiera. Era algo en lo que confiaba. Fue entonces cuando comenzó el cambio. En Occidente el silencio a menudo se malinterpreta. Lo tratamos como una página en blanco, aburrido, incómodo. Pero en Japón aprendí algo diferente, el silencio no es vacío. Es atención. Lo vi por primera vez en una ceremonia del té. No era una reunión ruidosa y alegre como las cafeterías a las que estaba acostumbrada. Era lenta. Deliberada. Precisa. El anfitrión se movía como si el tiempo no existiera, doblaba los manteles, servía agua, giraba la taza en el punto justo. Nadie interrumpía. Nadie tenía prisa. Incluso los sorbos de té se tomaban en silencio. No porque no hubiera nada que decir, sino porque todo lo que necesitaba decirse estaba sucediendo en ese momento. Fue entonces cuando comprendí, el silencio no significa que no pase nada. Significa que estás prestando atención, a los detalles, a la energía, a la presencia. Empecé a verlo en todas partes. En la forma en que los chefs de Kioto cortaban las verduras sin decir una palabra. En la forma en que la gente esperaba los semáforos en verde sin cruzar antes. En cómo una madre hacía una reverencia silenciosa ante la puerta de un templo antes de acompañar a su hijo al interior. Nada ruidoso. Nada rápido. Pero todo significaba algo. Ese tipo de silencio creaba espacio para la observación. La sensación de tus pies sobre la madera. El sonido del viento al moverse sobre un lago. La sutil forma en que los ojos de alguien se mueven al pensar. Me enseñó algo que nunca había aprendido del todo, como estar plenamente donde estoy. En mi vida anterior, incluso cuando estaba físicamente presente, mi mente estaba en otra parte. En plazos. Mensajes. Tareas. Preocupaciones. Incluso en las conversaciones, a menudo escuchaba solo lo suficiente para responder, no para entender. Oí palabras, pero no pausas. Noté ruido, pero no silencio. Japón le dio la vuelta a eso. Me enseñó a notar lo que no se dice. A sentir el peso de una pausa. A dejar que el espacio respire sin entrar en pánico. Y poco a poco empecé a darme cuenta, el silencio me estaba agudizando. No me volvía aburrido, sino más vivo. La ausencia de sonido hacía que cada detalle fuera más claro, como si apagaras la estática para finalmente poder escuchar la melodía. Así que no, el silencio no es nada.
Es todo aquello que has hecho demasiado ruido para notar. Y una vez que empiezas a notarlo, no puedes volver atrás. Hay una razón por la que la mayoría de la gente huye del silencio. No es porque sea aburrido. Es porque el silencio no te miente. El ruido te permite esconderte. Puedes desplazarte, ver maratones de series, hacer varias cosas a la vez, y nunca quedarte quieto el tiempo suficiente para sentir lo que hay debajo de la superficie. ¿Pero el silencio? El silencio espera. Y con el tiempo, te muestra lo que has estado evitando. Descubrí esto en medio del campo, en una tranquila posada japonesa, lejos de cualquier ciudad. Sin wifi. Sin distracciones. Solo montañas. Viento. Una pared de papel. Y yo. Recuerdo estar sentado en el tatami, mirando una vela parpadeante. Nada dramático. Solo quietud. Y sin embargo, en esa quietud, algo se quebró. Todo lo que creía haber enterrado, resurgió. El dolor que nunca procesé al perder a un ser querido. La soledad que había disimulado con el exceso de trabajo. Las preguntas que nunca me había atrevido a hacerme: ¿soy realmente feliz? ¿Por qué estoy constantemente cansada, incluso cuando la vida parece estar bien? ¿Quién soy sin el ruido? El silencio no me dio respuestas. Pero me hizo reflexionar sobre las preguntas, sin escapatoria. Y lloré. No en voz alta. No dramáticamente. Pero en silencio, como si la quietud le hubiera dado a mi alma permiso para exhalar por primera vez en años. Esa noche no escribí en un diario. No registré nada. No intenté darle sentido. Simplemente dejé que el silencio lo contuviera todo. Fue entonces cuando me di cuenta: el silencio no es pasivo. Es activo. Escucha. Recuerda. Y si lo permites, sana. En esa habitación, vi quién era realmente bajo la interpretación. No la versión que publiqué en línea. No la versión que interpreté en el trabajo. Sino la versión que se sentó sola y no pidió nada, excepto la verdad. Y la verdad era esta: estaba cansada de fingir que estaba bien. Estaba cansada de pasar la vida a toda prisa. Estaba cansada de temer a mis propios pensamientos. El mundo exterior me había enseñado a mantenerme ocupada. Pero mi mundo interior me pedía, me rogaba, que bajara el ritmo. Esa fue la noche en que dejé de luchar contra el silencio. Empecé a confiar en él. Porque el silencio no me juzgaba. No me pedía explicaciones. No me avergonzaba por llorar. Simplemente existía, como una habitación cálida y tranquila que no sabía que necesitaba. Y en esa habitación, comencé el lento y silencioso trabajo de sentirme completa. No a través de la productividad. No arreglando nada. Sino permaneciendo quieta el tiempo suficiente para sentirlo. Desde entonces he tenido muchos días ruidosos. Todavía me distraigo. Todavía corro a veces. Pero ahora sé lo que se siente el verdadero silencio. Sé lo que puede revelar. Y sé que cuando esté listo para enfrentarme a mí mismo de nuevo, estará ahí, esperándome. No es para asustarme. Pero para recordarme: todo lo que he estado buscando, se aclara en la tranquilidad. Después de esa noche en las montañas, las cosas no cambiaron por arte de magia. Pero algo cambió dentro de mí, silenciosamente, para siempre. El silencio no solo me había reconfortado, me había enseñado. Y durante las semanas siguientes, 5 lecciones silenciosas se revelaron, no todas a la vez, sino poco a poco, como hojas flotando en el agua quieta. Número 1. La lentitud no es pereza. Durante años equiparé el movimiento con el valor. Si no estaba haciendo algo, me sentía culpable, como si estuviera perdiendo el tiempo. Pero en Japón, vi a la gente caminar despacio, comer despacio, incluso hablar despacio. Y no porque estuvieran desmotivados, sino porque estaban presentes. Me di cuenta de que la lentitud no se trata de hacer menos. Se trata de hacer una cosa bien y realmente experimentarla. Número 2. No todo tiene que ser compartido. En mi vida anterior publicaba cada logro. Cada pensamiento profundo. Cada momento estético.
Pero en la tranquilidad encontraba una extraña paz al mantener las cosas en privado. Como tomarme una taza de té y no contárselo a nadie. Como sentir alegría y dejar que viva solo en mí. El silencio me enseñó que algunos de los momentos más sagrados pierden su magia cuando se exponen al ruido. No porque compartir esté mal, sino porque guardarse algo puede ser un acto de respeto propio. Número 3. La quietud trae claridad. Cuando permaneces en silencio lo suficiente, la verdad se vuelve más difícil de ignorar. Empiezas a ver patrones en tu comportamiento. Escuchas las verdaderas razones de tus decisiones. El silencio no te da respuestas al instante, pero despeja la niebla. Deja espacio para que surjan pensamientos honestos. Y a veces la claridad da más miedo que la confusión, porque una vez que ves con claridad, ya no puedes fingir. Número 4. La paz no es un lugar, es una práctica. Solía creer que tenía que escapar de mi vida para encontrar la paz. Viajar. Cambiar de ciudad. Volver a empezar. Pero el silencio me enseñó que la paz no es un lugar al que vas. Es algo que creas momento a momento. Apagar una pantalla. Respirar antes de hablar. Beber agua sin hacer varias cosas a la vez. Estos pequeños actos repetidos construyen una vida en paz. Una pausa a la vez. Número 5. Escuchas mejor a los demás después de escucharte a ti mismo. Antes era buena oyente, al menos creía que lo era. Pero a decir verdad, solo se me daba bien responder rápidamente. No escuchar con atención. Después de aprender a sentarme en silencio con mis propios pensamientos, comencé a escuchar a los demás de forma diferente. Con menos urgencia. Con más espacio. Más conciencia de lo que no decían. El silencio me dio empatía, no a través de las palabras, sino a través de la presencia. Estas lecciones no llegaron de un momento a otro. Se desarrollaron lentamente con el tiempo. Algunas tuve que aprenderlas más de una vez. Pero cada vez que volvía al silencio, ya fuera por 5 minutos o 5 días, me recordaba suavemente estas verdades. Y empecé a construir una vida en torno a ellos. No una vida perfecta. Pero sí una vida más tranquila. Una vida más intencional. Una vida que me hacía espacio, no solo como una función, un rol o una artista. Sino como una persona que necesitaba menos ruido y más quietud. El silencio que encontré en Japón no era algo que pudiera llevar en una maleta. No había ningún souvenir que comprar, ninguna aplicación que descargar. Era una forma de ser, y sabía que si no lo protegía, el ruido del mundo me lo quitaría. Así que empecé poco a poco. Cambié mi forma de despertar. Se acabaron las alarmas que suenan. Se acabó mirar el móvil en la cama. Ahora empiezo la mañana en silencio. Abro la ventana. Me siento en silencio. Algunos días tomo un té sin decir palabra. No se trata de ser productivo temprano. Se trata de dejar que el día me encuentre lentamente, no de golpe. Empecé a dar paseos silenciosos. No para ponerme en forma. No para llamar. Solo para observar. Las grietas en la acera. La sensación de la luz del sol. El sonido de mis propios pies. A veces camino sin rumbo, solo para escuchar cómo suena el mundo sin banda sonora. Creé un rincón de silencio en mi casa. Sin dispositivos. Solo un cojín en el suelo, una planta, tal vez una vela. No es una sala de meditación, es una sala de pausa. Un lugar al que voy cuando me siento abrumado, enojado o sobreestimulado. Es donde respiro. Donde dejo que mis pensamientos fluyan sin juzgar. El silencio no siempre es pacífico, a veces saca a relucir cosas difíciles. Pero siempre aporta claridad. Cambié mi forma de hablar. Ya no me apresuro a llenar los huecos en la conversación. Si hay una pausa, la dejo estar. He aprendido que el silencio entre las personas no significa que algo esté mal, a veces significa que algo se está profundizando. Y cuando hablo intento hablar despacio. Para pensar antes de responder. Para ser honesto, no solo inteligente. Me volví intencional con el sonido. No todo el ruido es malo. Pero ahora elijo lo que dejo entrar.
Ya no pongo música por costumbre. Ya no me desplazo entre el caos antes de dormir. En cambio, trato el sonido como condimento, justo lo necesario, en los momentos adecuados. Estos no fueron cambios instantáneos. Me llevó tiempo. Al principio el silencio me resultaba incómodo. Incluso ahora, a veces vuelvo a caer en viejos hábitos. Pero cada vez que vuelvo a la quietud, aunque sea por unos minutos, me reequilibra. Porque el silencio que encontré en Japón no pertenecía a Japón. Pertenecía a la presencia. Y la presencia puede vivir en cualquier lugar, incluso en una ciudad ajetreada, incluso en un apartamento pequeño, incluso en medio de tu día más difícil. Solo tienes que hacerle espacio. El silencio debería ser lo más fácil del mundo. Es gratis. Está en todas partes. Y sin embargo, lo evitamos como si fuera peligroso. ¿Por qué? Porque el silencio elimina las distracciones, y las distracciones son lo que la mayoría usamos para sobrevivir. Nos desplazamos, nos damos un atracón, deslizamos, respondemos, consumimos, no por curiosidad, sino porque tenemos miedo de parar. Miedo de que si todo se queda en silencio, podamos oír algo que no queremos oír. Una duda. Un arrepentimiento. Un recuerdo. Una verdad. Llamamos al silencio incómodo. Lo llenamos de conversaciones. Ponemos música a todo volumen en el coche. Nos dormimos con ruido solo para no tener que enfrentarnos al silencio de nuestra propia mente. Pero esta es la verdad, el miedo no es al silencio. El miedo es a lo que el silencio podría mostrarte. Es más fácil estar ocupado que ser honesto. Es más fácil oír el ruido que oírte a ti mismo. Y es más fácil seguir corriendo que quedarte quieto con tu propio reflejo. Pero pregúntate, ¿cuánto tiempo puedes seguir corriendo? Porque con el tiempo el cuerpo se cansa. La mente se nubla. Y el alma, esa parte de ti que nadie ve, empieza a susurrar más fuerte. El silencio no es el enemigo. El silencio es la puerta. ¿Y al otro lado de esa puerta? Puede que haya dolor. Puede que haya pena. Pero también hay claridad. Y paz. Y presencia. Y la versión de ti que ya no necesita actuar. Así que quizá la pregunta no sea, ¿por qué le tememos al silencio? Tal vez la verdadera pregunta sea, ¿qué pasaría si no le temiéramos? Si esto te llegó a algo en tu interior, no te apresures al siguiente vídeo. Reflexiona. Deja que el silencio se instale. Y si estás listo para crear más espacio en tu hogar, en tu corazón o en tu mente, estaré aquí mismo. En silencio. Suscríbete cuando estés listo. Sin ruido. Sin presión. Solo presencia.